Bien, entonces vamos a dar comienzo a estos principales resultados de lo que es el balance energético 2019. La parte de la introducción era un poco lo que contaba el video, así que ahora me van a tener que escuchar a mí, pero le hacía un poquito más ameno el video, ¿sí? Nosotros con el balance 2019 completamos los 55 años de serie ininterrumpida del balance energético, lo cual desde el punto de vista estadístico es una fortaleza contar con una serie tan extensa. Nosotros con cada balance nuevo, si existe una modificación, un cambio metodológico, se corrige toda la serie. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que cada análisis que se realice de esta serie estadística, uno está seguro que lo que está sacando como conclusión o la evaluación que está haciendo es en relación al comportamiento de los consumos y los patrones de consumo de nuestro país. La inconveniente que tiene es que cuando uno descarga la información de un balance energético, es necesario siempre citar el año al cual hace referencia, dado que la información, cuando se corrige por un cambio metodológico o por un nuevo flujo de información, se corrige toda la serie. Eso hace que represente de mejor forma los cambios en patrones de consumo, ¿sí? Como decíamos antes, el balance energético es un estudio estadístico que nos da información sobre los diferentes flujos de energía, así como de los consumos a nivel de sectores finales de consumo. ¿Cuál es el objetivo? Como bien marcaba el director, el objetivo principal es poder analizar el comportamiento del sector energético y poder evaluar las políticas, así como desarrollar nuevas políticas en base a esas características de consumo. También es un insumo para otros estudios, como es el inventario de gases de efecto invernadero, el cual se realiza a partir del balance energético. ¿Cómo se elabora el balance energético? La información que se recaba para la elaboración del balance vienen de diferentes ámbitos, ¿no? Una parte son los registros administrativos, los cuales llegan a la Dirección de Energía a través de solicitudes de la Dirección de Energía, encuestas que elaboramos nosotros. Esas encuestas están relacionadas al consumo energético a nivel sectorial, datos de otros organismos como pueden ser el Banco Central, el INE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en algunos casos necesitamos desarrollar coeficientes técnicos que nos permitan determinar algunos consumos a nivel de sectores finales, ¿sí? Sobre todo en el caso del agro. Acá es importante marcar que toda información que se recaba con el fin de elaborar el balance energético nacional se hace bajo la ley 16.616, que es la creación del Sistema Estadístico Nacional. Esta ley nos ampara la ventaja que tiene es que la información que se pida bajo este gran paraguas es el usuario final está obligado a contestar, pero nosotros estamos obligados a hacer un uso solo estadístico de esa información. La idea de esta imagen no es que ustedes las puedan leer, sino es presentarle cómo es el balance energético nacional, cómo se resume el balance energético nacional. Es una matriz, ¿sí? Es una matriz en la cual se representa en una unidad que nos permita sumar, operar con los distintos consumos, ¿sí? La unidad es el CATEP. El CATEP quiere decir miles de toneladas equivalentes de petróleo, un TEP representa a 10 millones de kilocalorías. ¿Por qué la tenemos que presentar en esta unidad?
que es poco amigable muchas veces, porque es necesario, como dije antes, poder operar, ¿sí? El balance tanto horizontal como verticalmente debe cerrar. Por lo tanto, yo tengo que sumar distintos tipos de energía. Por eso lo tenemos que llevar a una unidad común. Si bien esta unidad, como dije antes, es poco común y es difícil a veces cuando nos dicen 100 kT de energía eléctrica, ¿cuántos gigawatt hora son? Porque lo que estamos acostumbrados a ver es el gigawatt hora, esa fuente. Lo que sí se complementa la información del balance energético con los factores de conversión, ¿sí? Una vez cargado toda la información del balance energético, se complementa con factores de conversión que me permiten transformar esta unidad en la unidad que requiera para el cálculo que se necesita. Otra forma de representar el balance energético nacional es a través de un diagrama de flujo. La matriz es la forma cuantitativa de resumir el balance energético. La forma cualitativa es a través de un diagrama de flujo o diagrama Sunday. Este tipo de presentación es mucho más amigable en el sentido que es fácil leer, dado que tenemos a la izquierda todas las fuentes de información, todas las fuentes, perdón, de energéticas que abastecen a nuestro país. Luego tenemos un sector de transformación donde vemos cuáles son los insumos que entran a esos centros de transformación y qué producen esos centros de transformación. Y por último, todas las fuentes, cómo se consuman a nivel de consumo final sectorial, que eso serían el caso de los sectores de transporte, industria, comercial y servicio, residencial, agropesca y minería. Como les dije antes, el balance energético nacional no es solo esa matriz que yo les presenté. Con cada publicación del balance energético se presenta toda la serie histórica, desde el 65 hasta el año calendario que represente ese balance, y se divide en capítulos. No solo está la información de esa matriz, sino que se complementa con una desagregación según la oferta, la demanda, infraestructura, emisiones, indicadores, pliegos tarifarios. Acá es importante marcar que lo que acompaña a los balances energéticos es el pliego tarifario correspondiente al año del balance, ¿sí? Nosotros no vamos a encontrar en la publicación del balance la serie histórica de los pliegos tarifarios. Solo vamos a encontrar los pliegos que estuvieron vigentes durante el año de ese balance, ¿sí? Y por último, la serie histórica. Ahora sí vamos a uno de los puntos que más nos interesan, es mostrarles cuáles fueron los principales resultados de este balance 2019. En lo que refiere a la matriz de primaria o matriz de abastecimiento, se alcanzó el 63% de participación de renovables. Entre paréntesis, ven un 60, el 60 hace referencia a lo que fue en el año 2018. Este 63% de renovables también está relacionado con fuentes nacionales, ¿verdad? Uruguay no produce petróleo ni derivado, ni ningún otro hidrocarburo, por lo tanto, el 63% de fuentes renovables son fuentes autóctonas, ¿sí? La matriz de generación eléctrica Uruguay en este año 2019 alcanzó un 98% de participación de fuentes renovables. En los últimos 3 años se ha mantenido en este porcentaje, 98, 97, 98. Esto hace que podamos decir que tenemos una matriz de generación eléctrica prácticamente renovable. En cuanto a la energía solar, continúa creciendo. Si bien son fuentes que cuando uno los compara con el resto de las que componen el balance energético nacional, son todavía bajas, si se quiere, en su participación, lo que sí podemos ver en los últimos años es un crecimiento sostenido, ¿sí? El solar térmica creció un 14%, alcanzamos los 87.430 metros cuadrados instalados,
¿sí? La fotovoltaica creció en menor medida, creció un 2%, pero como dije antes, lo importante es que en los últimos años ha mantenido un crecimiento sostenido. En lo que tiene que ver con la generación eléctrica y ese crecimiento de la fuente solar, por segunda vez la generación de fuentes fósiles, la generación eléctrica a partir de fuentes fósiles fue superada por la generación eléctrica a partir de solar. En cuanto a la refinería, este año fue un año típico en el cual funcionó los 365 días del año con una importación de los 2.000 KT de petróleo crudo, que es del orden de lo que mantiene en los últimos años. En cuanto al gas natural, tuvimos un aumento muy importante. Para ver un consumo de 81 KT tenemos que remontarnos a los años 2005, 2006. Luego de esos años, Uruguay no accede en forma importante a este energético, pero el año 2019 se utilizó, sobre todo en los primeros meses del año, una parte muy importante para lo que es la generación eléctrica, consumiéndose 25 KT para generación eléctrica. Este dato es único en toda la historia de Uruguay, nunca se consumió tanto gas natural para generación eléctrica. En cuanto a la industria, es importante marcar que el 48% de la energía eléctrica que se consume en este sector es autoproducida. ¿Qué quiere decir? Que no pasa por la red de UTE, no está dentro del sistema interconectado nacional, ¿sí? Es autogenerada. Y el 29% del consumo de fuel oil del país no fue abastecido por ANCAP. ¿Qué quiere decir esto? Estos consumos se están dando en zonas francas, ¿sí? Por eso es que ellos tienen la potestad de poder importar directamente los energéticos. En lo que tiene que ver al transporte, otro dato importante y relevante es el crecimiento del consumo eléctrico en el sector transporte. Hace apenas 2 años no lo podíamos indicar en el balance porque era tan bajo su consumo que no nos figuraba en el balance. Si bien aún son valores bajos para los consumos a nivel nacional, lo que es importante marcar que creció más de un 100% entre el 2018 y el 2019. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la infraestructura, que dijimos que era uno de los capítulos que formaba parte del balance energético nacional. En cuanto al sector eléctrico, no tenemos mayores cambios con respecto al año 2018. Hay una pequeña variación que es de potencia instalada a partir de eólica y un crecimiento bajo también en lo que es en el solar fotovoltaico. El año 2019 se alcanzaron los 4.920 megawatts de potencia instalada. Recordemos que el pico fue en enero del 2019 y estuvo en el orden de los 2.120 megawatts, ¿sí? O sea que menos del 50% de la potencia que tenemos instalada. En cuanto a la refinería, su estructura de producción tampoco presentó cambios significativos con respecto a años anteriores, donde el energético principal en cuanto a la proporción de producción es el gasoil, que participó con un 42%, seguido en importancia con la gasolina en un 29%. En lo que refiere al gas natural, tenemos 2 gasoductos en actividad con Argentina, que entre los dos suman 6 millones de metros cúbicos días de capacidad. Uno es el de gasoducto del Litoral, a la altura de Paysandú, y el otro gasoducto Cruz del Sur, a la altura de Colonia. En cuanto a los biocombustibles, la capacidad de producción se mantiene con respecto a la del año anterior y están en 96.000 metros cúbicos años de bioetanol y 80.000 metros cúbicos años de biodiesel. Bien, ¿cómo ha ido evolucionando? Yo les dije que
en cuanto a potencia instalada, no tenemos mayores cambios con respecto al 2018. Como ven ahí, el crecimiento total de la potencia instalada fue de un 0,2%. Realmente es muy bajo comparado con los valores que veníamos manejando en los últimos años. Pero lo que sí podemos observar es cómo en los últimos años ha comenzado una fuerte participación y diversificación de las fuentes que participan, valga la redundancia, en nuestra matriz de potencia instalada. ¿Sí? La parte eólica alcanzó un 31% en potencia instalada, alcanzando a lo que es el histórico hidro, que era nuestra fuente renovable de mayor proporción hasta el año pasado. En lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, participaron un 24%, y lo que sí empezamos a ver en forma significativa es la potencia instalada de origen solar, que alcanzó el 5%. Como pueden ver en la parte inferior de esta PPT, es que son las tres fuentes que han tenido mayor variación en los últimos años. No está ni la hidro, ni la biomasa, porque se han mantenido prácticamente constantes. Pero la eólica tuvo un crecimiento bajo, pero continuó creciendo, la solar también, y si vemos los últimos 5 años, vemos el crecimiento exponencial que tuvieron ambas fuentes. En cuanto al fósil, en el año 16-17 vemos una caída interesante en las salidas de la Central Valle y una recuperación en cuanto a potencia instalada en 2018, que se refiere a la incorporación del ciclo combinado. Ahora vamos a analizar lo que es la matriz de abastecimiento, ¿sí? Es muy interesante observar cómo en Uruguay, si analizamos desde el 65 hasta el 2019, por supuesto que no están todas las matrices, solo la de algunos años, vemos que en el 65 casi la totalidad de la matriz de abastecimiento era de petróleo y derivado. Alcanzó el 78% de participación. Cuando uno analiza toda la serie, nos paramos ahora en el año 2019, vemos que la participación de petróleo y derivado pasó de un 78% a un 36%. ¿Sí? Es una caída muy, muy importante en cuanto a participación, pero lo más interesante es cuando uno lo analiza en valor absoluto, porque cuando analicemos el 65, estamos hablando de 55 años que han pasado entre el 65 y el 19, y el consumo de petróleo y derivado es prácticamente el mismo. No tenemos crecimiento en lo que refiere al consumo de petróleo y derivado. Es realmente muy interesante este análisis, y lo otro que es significativo, que no es que el país esté estancado y no siguió creciendo, sino que la matriz de abastecimiento creció 2/3, o sea, replicó el valor del año 1965, ¿sí? Por lo tanto, esta diversificación y esta incorporación de nuevas fuentes es muy claro en la matriz de abastecimiento. Este análisis es importante desde el punto de vista de la eficiencia de nuestros centros de transformación. Cuando uno analiza el gráfico superior de línea, es la matriz de abastecimiento. Cuando analizamos el de abajo, es el consumo final energético, el consumo final total en este caso. En la parte inferior del gráfico, lo que está graficado es el insumo de hidro para generación eléctrica y el insumo de fósil para generación eléctrica. Ustedes pueden ver, y perdón, las barras verdes son la diferencia entre la matriz de abastecimiento y el consumo final total. Si ustedes pueden ver, cuando el insumo fósil cae para generación eléctrica, la diferencia entre ambas curvas se reduce. ¿Por qué es esto? Porque la ineficiencia del sector transformación aumenta a medida que yo consumo más fósil. Este es uno de los motivos de esa diferencia. Después tenemos algunos otros, como es el consumo propio del sector energético, pero que en los últimos años no ha mantenido una diferencia importante, por lo tanto no explicaría esa separación entre las gráficas.
Bien, acá no se pueden ver los logos, pero lo que está es los insumos para generación de la matriz eléctrica y la generación por fuente de la matriz eléctrica. ¿Por qué ponemos estos dos? ¿Por qué es importante estos dos enfoques de la generación eléctrica? Es una confusión muy común. Comparar lo que son los insumos para generación eléctrica con lo que es la electricidad generada a partir de determinada fuente, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene una eficiencia asociada. En el caso de hidro, se calcula la energía potencial y el insumo es la energía potencial que se tiene en los lagos y la generación es la generación efectivamente realizada. En el caso de los fósiles, participa la eficiencia de los equipos de transformación que se tienen, ¿sí? En el caso de la biomasa, si bien es alta, hay que tener presente que el 80% de estos generadores son cogeneradores, por lo tanto el cálculo es teórico, ¿sí? Luego la eólica y la solar se toma 100% de eficiencia, o sea, el insumo de generación es la generación eléctrica efectivamente realizada. Me quiero detener solo en un punto y es en la eficiencia de los fósiles. No sé si recuerdan que yo les dije que este año fue históricamente el de mayor participación de gas natural en la generación eléctrica. Si nosotros analizamos la eficiencia del año 2018, vamos a ver que está en el 33%. En el año 2018 no se generó con gas natural, sino que se generó con fuel oil y gasoil. Entonces ahí podemos analizar que es más eficiente si tenemos el gas natural para poder producir energía eléctrica en cuanto a la generación fósil. Como les dije antes, este es el mismo enfoque. Lo único que uno ha parado desde los insumos de generación eléctrica y el otro la electricidad generada a través de determinada fuente. Lo que yo les decía al principio de la presentación, si se fijan en la generación eléctrica a partir de las fuentes, vemos que la solar participa en un 3% y las térmicas fósiles en un 2%. O sea, la energía eléctrica generada a partir de fuentes solares supera por segundo año consecutivo la energía generada a partir de fuentes fósiles. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista de los insumos, o sea que me voy a la gráfica de la izquierda, vemos que la participación de los insumos fósiles son mayores a los solar, ¿sí? Y esto está asociado a las eficiencias. Esta evolución lo que nos muestra, si bien creció, aparte de crecer un 7%, es cómo en los últimos 10 años empiezan a aparecer una serie de nuevas fuentes. O sea, cuando se habla de la diversificación de la matriz de generación eléctrica, ahí en este gráfico queda muy en evidencia. Si analizan los primeros años del gráfico, si bien se ven tres colores, en realidad son dos, uno es fósil y el otro es hidro. ¿Sí? Son dos colores porque uno es gasoil y el otro es fuel oil, pero son fuentes fósiles. Sobre el final ya vemos que aparecen la solar, el gas natural, la eólica y la biomasa. Esta es el mismo evolución, pero ahora desde el lado de la generación, ¿sí? La generación creció un 10%. Ahí ustedes pueden ver que en cuanto a insumos crecimos un 7%, pero la generación eléctrica aumentó un 10%, que está asociado a una mayor participación de las fuentes solares, solar eólica, que su eficiencia se está tomando como en un 100%. Acá lo podemos ver por fuentes. Acá sí se muestra la evolución de todas las fuentes, porque sí tienen variación con respecto a años anteriores, pero lo que podemos ver en forma clara como la eólica y la solar tienen un crecimiento exponencial. La biomasa creció en los primeros años, desde el 2007 hasta el 2014, pero en los últimos años se ha mantenido prácticamente constante en la generación. La hidro, como todos sabemos, es muy, muy variable y complementa con la fósil. Lo que sí vemos es que
cada vez tenemos menos variación en la participación de fósil, y esto se debe a la complementariedad con otras fuentes como la eólica y la solar. Pasando ahora a lo que es la microgeneración, ¿sí? Este es un análisis para evaluar cómo la microgeneración se distribuye en los distintos sectores, ¿sí? Nosotros vemos que desde los inicios, desde que comenzó la microgeneración en Uruguay, 2014, el principal sector que participa en este tipo de instalaciones es el comercial y servicio, ¿sí? Y esa diferencia se ha ido acentuando a través de los años. Por otro lado, sobre la derecha podemos ver qué porcentaje de la generación eléctrica que se generan en estos microgeneradores es autoconsumida y cuánto es volcada a la red. También se puede observar que comercial y servicio es el que presenta en forma más equitativa estas dos componentes, ¿sí? Prácticamente consume lo mismo que lo que vuelca a la red. Para hacer un análisis de todo lo que es la generación eléctrica, en este gráfico podemos ver en la línea verde está el consumo final eléctrico, consumo total eléctrico, y en el gráfico, no sé cómo lo están viendo, pero es la línea más oscura, está la oferta bruta, ¿sí? Lo que está en azul es la generación total, lo que aparece en naranjo es una importación, lo que está por debajo de cero es una exportación, y lo que aparece en color verde es la autoproducción. Recuerden que nosotros habíamos, les había comentado cuando empecé a presentar los principales resultados del balance 2019, el crecimiento, la participación importante de la autoproducción, sobre todo en el sector industrial. Bien, ya terminamos con todo lo que tiene que ver con la oferta. Ahora vamos a pasar a lo que es la demanda. Uruguay, a partir del 2013 y en base a las encuestas que se realizan desde la Dirección Nacional de Energía, hemos podido abrir lo que son los sectores de consumo final. Inicialmente teníamos 6 subsectores de consumo final. A partir del 2013 el balance energético de Uruguay presenta 24 subsectores. Esto se debe a las encuestas que se realizan todos los años desde la Dirección Nacional de Energía. El sector, si analizamos el consumo final energético a partir de los sectores, vemos que el sector de mayor participación es el sector industrial con un 43%, seguido ya muy de lejos por el transporte con apenas un 27% y 18% el residencial. Lo que es importante acá marcar es que si nosotros analizamos a Uruguay previo al 2007, vemos que la participación sectorial es el clásico 30-30-30, o sea, 30 industria, 30 transporte y 30 residencial. Son consumos característicos de los países de nuestra región. A partir de 2007-2008, Uruguay empieza a tener un crecimiento importante del sector industrial. Pero si nosotros a este análisis en el 2019 quitamos lo que tiene que ver al consumo de las plantas de celulosa, que es el gráfico chico que está en la parte inferior izquierda, vemos que se mantiene ese 30-30-30. Nos quedaría un 36% de transporte, 25% de residencial y un 22% de industria. En cuanto a los crecimientos sectoriales, vemos que en el 2019 presentó una baja, un decrecimiento en el consumo energético del sector comercial y servicio y el sector agropesca y minería. El resto de los sectores presentan crecimiento. Si hacemos ahora el análisis de los biocombustibles, si bien la capacidad instalada ya la vimos, me pareció importante marcar aquí cuánto es el potencial que tenemos de producción y cuánto es lo que se está mezclando.
Cuando nosotros analizamos en el caso del bioetanol, estamos llevando a mezcla un poco menos de los 80.000 metros cúbicos y tenemos una capacidad instalada de 96.000 metros cúbicos. En el caso del biodiesel, tenemos del orden de los 50.000 metros cúbicos por una mezcla y la capacidad instalada que tenemos son 80.000 metros cúbicos. El porcentaje de mezcla fue de 5% en el biodiesel y de 9% en el caso del bioetanol. Continuamos con el análisis ahora por fuente, consumo final energético por fuente. Aquí vemos la fuerte participación de petróleo y derivado con un 38%, el cual se ha mantenido históricamente cuando analizamos toda la serie. En el caso de la electricidad viene en un crecimiento sostenido en los últimos años, alcanzando el 21% de participación en el consumo final energético. Es importante analizar la parte de biomasa, que superó la parte eléctrica, participando con un 27%. Cuando analizamos los crecimientos a nivel de fuente, vemos que tanto la electricidad como la leña bajaron con respecto al año 2018, mientras que el resto de las fuentes presentan un crecimiento y se destaca sobre todo la parte solar, que creció un 14%. Acá es importante marcar que estamos hablando de solar térmica. Este es un análisis bien interesante para ver cómo se consume la energía y quién la consume en nuestro país. Nosotros vimos que en la matriz de abastecimiento teníamos un 36% de petróleo. De ese 36% de petróleo de la matriz de abastecimiento, el 92% del mismo va a consumo final energético. O sea, ese 38% que participa en el consumo final energético es el 92% de la participación de petróleo y derivado en la matriz de abastecimiento. Y lo importante es que el 69% del consumo final energético se lo lleva a transporte, el 69% de petróleo y derivado, ¿sí? El resto de los sectores participan en menor proporción. Vemos que la industria participa en un 14%, siempre dentro del consumo de petróleo y derivado. El otro análisis que podemos hacer es a nivel de fuentes de consumo final, es la participación de los sectores en el consumo final eléctrico. Ahí vemos que el que lidera ese consumo es el sector residencial, participando con un 41%. Lo sigue en importancia la industria con un 31% y luego el comercial y servicio con un 26%. Me voy a detener en la industria, que participa en un 31% del consumo final del sector eléctrico, del consumo eléctrico, perdón, y vemos que de ese 31%, el 48% es autoabastecido, que quiere decir que, como dije antes, este consumo eléctrico no es de UTE, sino que es autogenerado por las empresas. Ahora, para continuar con la presentación, le voy a dar la palabra a Gabriela Horta, que me acompaña en la misma. Bueno, buenas tardes para todos. Así como continuamos con la presentación de los resultados del balance energético, lo que vamos a hacer ahora en adelante es hacer un foco en lo que son el consumo final energético a través de los diferentes sectores. Como ya comentó Alejandra, nosotros tenemos 5 sectores principales, 6, en realidad hay 2 que están agrupados, y a su vez dentro de cada sector lo que hacemos es una subdivisión para poder dar más información de lo que es cada sector. En lo que tiene que ver con el consumo del sector industrial, acá vemos la evolución a nivel de las fuentes de energía de todos los 55 años. Lo que sí es interesante ver en esta evolución es cómo a partir del año 2008, el principal energético en el sector industrial ha sido los residuos de biomasa. Principalmente esto se dio por el aumento, por el fuerte crecimiento del consumo del licor negro en la industria de la celulosa, que ha sido ese aumento lo que ha generado es un cambio estructural en lo que es no solo la industria, sino todo el consumo energético de todo el país.
Es por eso que para el año 2019, el último año de balance, se registró un 63% de consumo de dicho energético, seguido en muy menor medida por la electricidad, que registró un 15%, una participación de 15%, y luego la leña en el tercer lugar con el 9%. Dentro del sector industrial, lo que hacemos en el balance es clasificar el consumo en lo que son 12 ramas industriales, que allí las vemos en el gráfico en realidad en el gráfico de la derecha lo que se hace para el 2019, se puede ver que el 65% del consumo del sector industrial se debió a la rama papel y celulosa, en gran medida por, como vimos recién, lo que fue lo que es la fuente de residuos de biomasa, y en mucha menor medida el resto de las ramas. En el gráfico de la izquierda lo que podemos observar es para cada rama industrial cómo se distribuye el consumo a nivel de fuentes. Este análisis que se incluye en el balance desde el año 2013, que gracias a las encuestas que realizamos todos los años al sector industrial, y aprovechamos a agradecer a todas las industrias que anualmente reciben esta encuesta y nos proveen de la información, se ha podido acceder a una información muy valiosa porque para cada rama industrial podemos hacer el análisis por fuente. Claramente se ve de que en las distintas ramas predominan distintos energéticos. Por ejemplo, el coque de petróleo se utiliza exclusivamente en la rama del cemento. Después podemos ver que la leña se utiliza ahí en los que están hacia arriba, frigoríficos, lácteos, molinos. Entonces, lo interesante es ver cómo en las distintas ramas se consumen los distintos energéticos. En lo que tiene que ver con el sector transporte, en el año 2019 y en los últimos años también, el consumo ha sido prácticamente mitad y mitad repartido entre gasolina y gasoil, considerando los biocombustibles mezclados. Si miramos el gráfico de evolución desde el año 65, es interesante ver cómo desde el año 2005 el consumo de gasolina también se ha incrementado, ha tenido un crecimiento sostenido. Eso se ha dado gracias a una normativa que entró en vigencia en el país, que promueve el uso de gasolinas en lo que se llama una desdieselización del parque automotor, de manera de poder aprovechar mejor la infraestructura de la refinería, ya que en esa época había gasolina que se tenía que exportar y a su vez habría que importar gasoil. Entonces fue una medida que se implementó desde la política energética para poder, como comenté recién, optimizar lo que es la infraestructura de la refinería. En lo que tiene que ver con la apertura de los subsectores, el sector transporte lo separamos en 4 subsectores: carretero, aéreo, ferroviario, marítimo y fluvial. Estos 2 últimos van juntos. Y podemos ver que en el año 2019 y en realidad en los últimos años, el principal, el que se lleva todo el consumo es el modo carretero, con un 99% en el consumo. Y si analizamos cada subsector viendo su participación por fuentes, que es el gráfico inferior, vemos que aquí también pasa de que en los distintos modos vemos distintos consumos de fuentes de energía. Así como en el subsector ferroviario, marítimo y fluvial se consume principalmente gasoil, en el carretero tenemos mitad y mitad gasoil y gasolina, y en el aéreo utilizamos principalmente turbocombustibles y gasolinas de aviación. En lo que tiene que ver con el sector residencial, el principal consumo en los últimos años es la electricidad, con un 47% para el año 2019, seguida por la leña, la biomasa, que en realidad junta leña y residuos de biomasa en la misma categoría, con un 35% para el año pasado. El escalón que se ve ahí en lo que es el consumo de leña en el año 97 y luego uno muy pequeño entre 2006, se debe a cambios en la estructura de la metodología de relevamiento de la leña y no en lo que son los patrones de consumo. Lo que es también interesante ver en lo que es la evolución del consumo del sector residencial es que históricamente tenía un consumo importante de fuel oil, y en realidad la electricidad ha ido ganando cada vez más participación en valor absoluto y en participación también, como acabo de decir, siendo el principal energético ya hace varios años para atrás.
En lo que tiene que ver con la clasificación dentro del sector residencial, en el balance lo que hacemos es reportar Montevideo y el resto del país, todo agrupado. Podemos ver que el 35% de la energía se consume en la capital del país, mientras el 65% restante en el resto. Y si hacemos un análisis por fuente, vemos, por ejemplo, que el gas natural está concentrado en Montevideo. Si bien tenemos consumo de gas natural en el litoral norte, es bastante pequeño respecto al resto de las fuentes que se consumen en todo el resto del país. Por lo tanto, en lo que se ve en la distribución de fuentes del interior, se ve que predomina el consumo de leña y de electricidad. Si ahora prestamos atención a lo que es el sector comercial, servicios y sector público, también vemos cómo, al igual que el sector residencial, que su consumo principal es de electricidad, en el año 2019 se consumió 82% de electricidad en este sector, y si bien hay otra variedad de fuentes de energía, son muy marginales respecto al consumo eléctrico. En este sector, la apertura que hacemos, en realidad, se ha logrado solo identificar claramente tres subsectores del resto del sector grande. Por eso, en realidad, el 81% de la energía consumida en este sector se debe a la categoría resto. En este sector nosotros tenemos toda la parte comercial, como propiamente dicha, están los hoteles, clubes deportivos, restaurantes, está el sector público en sí mismo, que en realidad lo que pudimos hacer forman parte de esa categoría resto, pero es como un paquete bastante grande de distintas actividades. En lo que refiere al análisis subsectorial por fuente, vemos que predomina la electricidad, al igual que en todo el sector, eh, y ahí en resto aparece gas natural también como el principal el subsector que consume este energético. Finalmente, el último sector que analizamos es el sector agro, pesca y minería, que en realidad son tres sectores que informamos juntos como una sola categoría. Desde el año 2013 se hace una distinción para pesca porque hemos podido trabajar con DINARA en lo que son los datos administrativos que ellos nos proveen año a año. Hemos podido cuantificar lo que es la pesca industrial y la pesca artesanal en lo que tiene que ver con el consumo de gasolina y de gasoil. Pero mirando el sector como un todo, estos tres sectores juntos, vemos que el consumo prioritario, con un 67% para el último año, es de gasoil, con un consumo una participación bastante menor de los otros energéticos. Bueno, ahora lo que vamos a hablar un poco es de lo que son las emisiones de dióxido de carbono, que como decía Alejandra, es otra sección de lo que es el balance energético nacional. El Ministerio, a través de la Dirección Nacional de Energía, es el responsable de calcular y reportar las emisiones de los gases de efecto invernadero para el inventario nacional de país, que lo lidera el BODMA, del sector energético. Entonces, nosotros, ya que somos la misma oficina, vimos que en su momento era una buena oportunidad de incorporar esta visión a lo que es el balance, y dado que las emisiones de dióxido de carbono son el 95% y más del 95% de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, ya al representar estas emisiones, tenemos una idea de lo que es ya la línea general de las emisiones de todos los gases. Los invitamos, si ustedes quieren profundizar en los otros gases de efecto invernadero, los invitamos a consultar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que el último que está publicado es el del año 2017, lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Bueno, y volviendo a lo que es la publicación del balance, nosotros hacemos el cálculo para las emisiones de CO2, la serie inicia en el año 90, porque es a partir del año que se publican los inventarios. Utilizamos la misma metodología para los inventarios de gases de efecto invernadero, que son las directrices del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, y bueno, y hacemos un análisis al igual que el consumo de energía, hacemos análisis por sector y por fuente.
En lo que tiene que ver con el análisis por sector, vemos que en el último año, entre 2018 y 2019, las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron 1%, un poquito. Lo que sí se ve que en la evolución histórica hay dos cosas interesantes a mencionar. Una, que eh, el sector principal que se lleva el responsable de lo que son las emisiones de dióxido de carbono es el sector transporte, y es lógico, ya que es el sector que lleva, que implica el mayor consumo de combustibles fósiles. Otro punto a destacar en lo que son las emisiones de dióxido de carbono es que si bien la quema de biomasa genera emisiones de dióxido de carbono, dada la metodología que aplicamos del IPCC, esas emisiones no se suman en los totales del sector energético, sino que se informan aparte a modo informativo. ¿Por qué es esto? Porque cuando se hace el análisis en otros sectores, no se quiere duplicar las emisiones, entonces por eso se informan aparte. En lo que tiene que ver, otro aspecto importante que quería mencionar en lo que es la evolución de las emisiones por sector, es las emisiones asociadas a las centrales eléctricas del servicio público, que es lo que aparece rosadito en la parte superior de los gráficos. Ahí lo que vemos es que dada la variabilidad en el consumo de combustibles fósiles para generación eléctrica, esa variabilidad implica justamente la variabilidad en las emisiones de CO2. Para el año 2019, el 60% de las emisiones correspondieron al sector transporte, seguidas en muy menor medida con un 15% del sector industrial. Si hacemos el análisis de emisiones por fuente, acá se ve que está bastante repartido entre gasoil, es el principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono, con un 41%, seguido por una participación de 29% de las gasolinas. Esto es para el año 2019. Analizando la serie histórica, que este análisis por fuente se hace desde el año 2006, vemos también cómo se da la variabilidad antes mencionada en lo que es la responsabilidad de las centrales eléctricas. Ahí en rosadito hacia abajo, en la parte inferior, se puede ver la variabilidad que tuvo el fuel oil, por ejemplo, en los años 2012, 2008, que fueron años secos, que se tuvo que utilizar más fuel oil, más cantidad de fuel oil para generar energía eléctrica. Otra sección que tenemos en el balance energético es la sección de indicadores. ¿Qué son estos? Aparte de nosotros publicar todo lo que son las evoluciones de lo que tiene que ver con oferta y demanda de energía, o sea, todo lo que son las series históricas, series de energía propiamente dicha, lo que hacemos es relacionar dichas variables con otras variables que pueden ser demográficas o económicas para generar indicadores. Acá lo que hacemos es presentar a modo de ejemplo algunos, los invitamos a profundizar en los indicadores que presentamos para ampliar la información. Por ejemplo, está el consumo final per cápita, también tenemos emisiones de dióxido de carbono por PIB, que serían intensidad en emisiones. Después otro indicador interesante es el factor de emisión de la red. ¿Qué quiere decir esto? Son las emisiones que se generan por las centrales eléctricas de servicio público que entregan electricidad a la red, dividido o relacionadas con la electricidad que se genera en la red, que se entrega a la red. Entonces lo que vemos es que hacia los últimos años el factor de emisión del país ha ido disminuyendo, que quiere decir que se genera menores cantidades de emisiones respecto a la electricidad que se entrega al sistema. Ahí lo que se puede ver con la línea roja son los insumos fósiles para generación. Lo que vemos es que, por ejemplo, hay años donde el insumo ha sido importante, por ejemplo, en el año 2012, como acabo de mencionar en las transparencias anteriores. Sin embargo, el factor de emisión ha ido disminuyendo, lo que quiere decir es que a mayor generación de electricidad, el factor de emisión baja también. Bueno, un indicador también que a nosotros nos gusta mucho es el sendero energético, que si bien es un indicador muy complejo y a nivel gráfico hasta entreverado, habla mucho, tiene mucha información.
Lo que nosotros relacionamos en este indicador son dos indicadores principales, que es la intensidad energética en el eje de las ordenadas, representada a través del consumo final total por unidad de PIB, y en el eje de las abscisas, el PIB per cápita. También se representan como isocuantas, que son las líneas que figuran ahí en diagonal en colores, el consumo final total per cápita. Entonces, ¿cómo se leen estos diagramas? Es un sendero que uno dice, si yo me muevo verticalmente, hacia arriba tengo mayor consumo por unidad de PIB, y si logro disminuir esa intensidad energética, eh, sería favorable. Hacia la derecha del gráfico lo que hacemos es visualizar un crecimiento en la economía a través de su relación con la población. En el año, este sendero energético, hasta el año pasado lo publicamos desde el año 97 hasta el 2000, hasta el año que se publicaba el balance. Este año pudimos hacer una mejora y tener una serie desde el año 65. Y bueno, lo que se puede ver es cómo ha recorrido, cómo ha sido el sendero energético del país en todos estos 55 años. Cuando se puede ver el retroceso, que en realidad, a ver si vemos, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo que hacemos es solo tener desde el año 95 para tener una visualización un poco más clara de estos últimos años del sendero. Y lo que se puede ver es que la crisis a principios de siglo, la crisis se cobra que se ve a través de un retroceso del sendero energético, una disminución del PIB per cápita. Después se ven, hay sectores de etapas de años desde el 2005 al 2008 y desde el 2012 al 2016, donde se visualizan los cambios estructurales que ha tenido el país en lo que es la parte industrial, a través de un aumento de la intensidad energética, o sea, el sendero sube hacia arriba y se desplaza hacia la derecha porque se ve a través de un crecimiento económico también. En el último año en particular, entre 2018 y 2019, hemos registrado un descenso muy pequeño del PIB per cápita con un aumento de la intensidad energética. Bueno, y como para ir redondeando, queríamos mencionar un poco las mejoras que hemos logrado implementar en este balance, en esta última edición. Todos los años tratamos de implementar cosas nuevas, y bueno, este es un poco el resumen de las principales mejoras del balance 2019. A nivel de información hemos logrado censar a todos los operadores ferroviarios del país, que antes nosotros contábamos solo con información de AFE. Este año sumamos información suministrada por los servicios logísticos ferroviarios, CELS, y por la Corporación Ferroviaria del Uruguay, cosa que permitió cuantificar de mejor manera lo que era lo que es el transporte, el consumo de combustibles para transporte de carga a nivel ferroviario. También hemos hecho una reclasificación en el consumo a nivel sectorial. Ya hace unos años estamos trabajando con las encuestas a empresas asociadas a NEPA, todas las empresas que realizan actividades aeroagrícolas, que realizan servicios de fumigación. Antes los combustibles de aviación estaban considerados 100% en el transporte, y a partir de esas encuestas hemos logrado reclasificarlos al sector agropecuario. También hemos hecho una reclasificación en lo que es el consumo de gas propano dentro del sector comercial y servicio, en su clasificación subsectorial. Esa corrección ha sido desde el año 2014. Como acabo de mencionar cuando hablamos del sendero energético, este año también lo que logramos es extender la serie del Producto Interno Bruto desde el año 65. Nosotros hasta la edición pasada de balance presentábamos la serie a precios constantes 2005, que publica el Banco Central del Uruguay en su sitio web. Utilizamos la serie por empalme desde el año 97. Lo que hicimos este año fue, a través de un estudio que realizó el Instituto de Economía de la UDELAR, fue utilizar sus datos para extender la serie, llevarla hasta el inicio de nuestra serie histórica, el año 65. Otra corrección que hemos implementado en lo que es la metodología de cálculo es el porcentaje de mezcla de biocombustibles, en particular lo que es las mezclas biodiesel en gasoil. Hemos logrado afinar los datos administrativos, trabajando en conjunto con ANCAP, para lograr identificar
bien cuál es el gasoil que lleva mezcla de biodiesel, por ejemplo, el gasoil marino no lleva biodiesel, y poder hacer un correcto cálculo, un correcto análisis de lo que es la mezcla de biocombustibles. Y finalmente, dentro de lo que son las emisiones de dióxido de carbono, estuvimos trabajando en poder suministrar más información a la gente que utiliza el balance energético y poder implementar un análisis por fuente y por sector. ¿Qué es esto? Nosotros ya hacemos un análisis por fuente y por sector, pero de manera separada. Entonces, lo que hicimos para esta edición fue, para cada fuente, poder ver en qué sector se utiliza. Por ejemplo, nosotros tenemos emisiones de dióxido de carbono del gasoil y ahora vamos a poder ver también de esas emisiones cuáles corresponden a generación de electricidad, asociadas al sector transporte, etc. Y bueno, y ahora sí, para ir terminando, les contamos de que el Balance Energético Nacional se publica en el sitio web del Ministerio. Actualmente estamos haciendo una migración de lo que es el sitio web, por lo tanto, actualmente todavía no está publicado, estamos trabajando en poder hacerlo público en el corto tiempo. También se publica los resultados de balance en lo que es la web del Observatorio de Industria, Energía y Tecnología. Y próximamente vamos a estar teniendo material impreso, publicamos también el balance en lo que es el catálogo de datos abiertos del país. Estamos trabajando con las bases de datos del balance. El año pasado trabajamos con la Universidad ORT, con un proyecto de final de carrera para poder generar una base de datos de balance. Y bueno, y tenemos también otras ideas en la vuelta para poder hacer llegar siempre, poder favorecer el acceso a información que ya vieron que es bastante extenso, rico, hay mucho análisis por hacer, así que los invitamos y alentamos a ver el balance, utilizar los datos y bueno, si hay ideas nuevas de enfoques de cómo suministrar la información, estamos a las órdenes. Así que bueno, no queda más que agradecer a todos los participantes, pedir disculpas, como dijo Alejandra al inicio, que fue un poco entrecortado, pero bueno, agradecerles a todos por su participación. Bien, no vamos a poder abrir a preguntas, así que cualquier consulta que tengan lo pueden hacer por chat. Los chats también los vamos a ir analizando en el correr de estos días, o sea que también podemos contestar desde ahí. Y cualquier consulta tienen el correo de Infoestadística, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios. A mí no me queda más que agradecer a OLADE por habernos suministrado la plataforma, que pudimos hacer esta presentación, y a todas las empresas, instituciones que nos suministran la información para poder elaborar el balance. Así que muchas gracias y estamos a las órdenes por cualquier consulta o observación.